Bueno, muy buenos días a todos. Hoy empezamos con el primer trabajo de investigación que vamos a hacer entre todos, donde básicamente vamos a introducir un poco el gran dilema de este seminario, por así decir, que es lo que es la creación de valor. Específicamente vamos a ver cómo se crea valor, las estrategias para crear valor, valor económico. Eh, y la forma que lo vamos a hacer es básicamente que cada uno de nosotros va a investigar un tema y lo va a presentar frente a los demás y entre todos vamos a ir descubriendo que efectivamente es cierto que existe una correlación entre la estrategia y la creación de valor económico. O sea que lo que vamos a hacer básicamente primero es entender lo que es la creación de valor, cómo se crea valor y cuáles son las estrategias para crear valor, que las vamos a considerar en tres recursos, básicamente capital, que es lo primero que uno hace, es uno invierte un capital, desarrolla un recurso, compra un recurso, y eso le permite ser competitivo, o sea, hacer las cosas bien, ganar dinero y de alguna forma crecer. Los recursos son los pilares para ser competitivo y para crecer. Y básicamente lo interesante de este ejercicio es que ustedes van a desarrollar un pensamiento crítico basado en una serie de métricas que vamos a ver durante esta charla. Eh, el corazón de este debate van a ser esos trabajos que cada uno de ustedes hagan, donde cada uno de los estudiantes, cada uno de ustedes, de alguna forma va a investigar un tema, va a analizar una empresa concreta. Para ello, les recomiendo primero que lean este trabajo, es una conferencia que yo di hace un par de años, se llama Critical Thinking Strategic Management, que de alguna forma les permite desarrollar pensamiento crítico específicamente en todo lo que es gestión económica, gestión de negocios, por así decir. Si tienen dificultad con el idioma, no se preocupen. En esta website ustedes pueden colgar el documento completo y se lo traduce al español o al idioma que ustedes quieran. Y eso nos va a pasar durante todo este seminario. Van a tener que investigar y eso va a requerir constantemente buscar información, especialmente en inglés. O sea, la mayoría de la información valiosa está en inglés. En español, desgraciadamente, mucho no hay. Les he puesto unos ejemplos, es muy importante que los miren antes de hacer el trabajo porque se van a ahorrar mucha prueba de error. Para decir, en esos ejemplos que les he puesto, básicamente les muestra en forma práctica cómo va a ser la metodología de este trabajo. Lo primero que tienen que hacer, primer paso, es elegir una empresa. Les recomiendo que vayan a este link de Yahoo para primero elegir un sector económico y dentro de ese sector económico, lo que en inglés se llama una industria, elijan de alguna forma el sector que ustedes se sientan más cómodos. Lo ideal sería que elijan sectores donde ustedes trabajen o hayan trabajado, conozcan, tengan información, como para que la información sea más rica, pero no necesariamente si ustedes prefieren trabajar en un sector porque quieren investigar el sector, también siéntanse libres para hacerlo. Van a tener que investigar el valor de las acciones y de alguna forma cuáles son los componentes de las acciones. Pero lo interesante es que van a empezar a desarrollar una métrica. Entonces, esa métrica es lo que permite desarrollar pensamiento crítico. Pues se van a dar cuenta que ciertas estrategias tienen un impacto positivo o negativo de alguna forma en esa métrica, que es la creación de valor. Yo voy a usar el ejemplo de Exxon simplemente para mostrarles más o menos cómo funciona. Vayan primero a yahoo.com, hagan clic en donde dice Finance, Get Quotes y van al gráfico interactivo. Y de alguna forma, para esa empresa o las empresas que ustedes quieran, de alguna forma vayan agregando cómo ha evolucionado la acción durante los últimos años. Elijan un horizonte largo, no elijan un día o una semana o un mes, elijan 50 años, todo lo que puedan de alguna forma, el máximo horizonte posible, porque de alguna forma la estrategia no muestra resultados en un día, lo muestra en años. Entonces, no sirve, no les va a servir nada el ejercicio si toman cómo evolucionar el valor de la acción en las últimas 24 horas o en el último mes. Realmente el ejercicio no les va a decir nada. Entonces, la conclusión, bueno, en este caso de Exxon, ustedes claramente ven en el gráfico anterior que la acción ha crecido lo mismo que el resto del mercado, lo cual demuestra que Exxon es, por así decir, una empresa más, no ha tenido una estrategia realmente que la diferencie de todas las compañeras, por así decir, o del promedio de la bolsa. Bueno, y acá empieza a visualizarse, digamos, la experimentación que ustedes hagan.
se van a dar cuenta que efectivamente es cierto que existe una correlación entre lo que es la creación de valor económico y estas industrias. Por ejemplo, van a ver que las industrias que existían en este mundo de alguna forma antes del siglo XX, por así decir, hasta el siglo XIX, todo lo que es agricultura, recursos naturales, van a ver que tienen claramente un EVA muy negativo. Ahora van a calcular el EVA, pero ya empiezan a ver que no tienen problemas de creación de valor. Las industrias más vinculadas con lo que es la revolución industrial, tipo manufacturas, acero, automóvil, etcétera, para ver que tienen un nivel bastante flojo, del orden del menos 2%, depende un poco, eso es un promedio de la industria. Hay empresas que tienen positivo, otras más negativo, pero como promedio. Van a ver que las empresas más marketineras, por así decir, que nacieron desde el 60 al 80, empresas tipo McDonald's o Colgate o lo que fuere, van a ver que tienen un EVA que está cercano al 0%. Insisto, todavía no han calculado el EVA, ahora lo van a hacer ahora, pero ya empiezan a ver que las grandes industrias o los grandes grupos económicos se van a dar cuenta que tienen un comportamiento determinado. Van a ver cómo empresas más del fin de siglo, tipo Microsoft, Intel, lo que sea, tienen muy buena creación de valor. Las empresas de Internet tienen una mezcla, generalmente crecen, pero tienen creación y destrucción. Y después van a ver, a medida que vamos avanzando en el seminario, cómo cada una de estas correlaciona con una familia de teoría. Por ejemplo, todo lo que es más commodities, productos estándar, etcétera, correlaciona con toda una teoría donde se defiende que lo importante, la estrategia que más debe prevalecer es la reducción de costos. De alguna forma, empresas que están más en esta zona, de alguna forma más marketinera, por así decir, van a ver que son todas familias de teorías que hacen mucho hincapié en todo lo que es la diferenciación, adaptación al cliente, las necesidades del cliente, etcétera, etcétera. Empresas que están más en esta zona de conocimiento, van a ver que se relaciona toda una serie de teorías donde el centro es la creación de capital intelectual, recursos, etcétera, etcétera. En fin, eso simplemente para que tengan como una especie de empiecen a relacionar un poco el ejercicio que van haciendo con este marco de creación de valor que hemos visto la semana pasada y que vamos a seguir profundizando. El siguiente paso es que vean que efectivamente existe una correlación entre las ganancias, la rentabilidad y el entorno competitivo, o sea, o la competencia en general, o sea, que la competencia y las ganancias correlacionan. Entonces, para eso lo primero que tienen que hacer es calcular el EVA. Para calcular el EVA, el Economic Value Added, el valor económico agregado, tienen que primero calcular el beta. El beta lo sacan de Yahoo Finance. Van a la parte de índices y van a ver que acá ven está el beta, el de Exxon es de 0.40, es un beta muy bajo. No voy a entrar en explicar lo que es el beta, básicamente es una medida de riesgo, pero que se usa el beta para poder de alguna forma estimar cuánto es la rentabilidad de otros negocios, ¿no? Cuanto el EVA es más alto, obviamente es más riesgoso, pero también suele tener más rentabilidad. O sea que de alguna forma sirve para calcular la rentabilidad de otros negocios. Recuerden que la lógica era que el EVA es la rentabilidad mía menos la rentabilidad de los negocios promedios. Entonces, para calcular la rentabilidad de los negocios promedios es que usamos la beta. Lo digo para que tengan un pequeño entendimiento. En el trabajo ese de Critical Thinking, Strategic Management, todo esto lo tienen mucho más elaborado. Entonces tienen que para seguir adelante con el cálculo de beta tienen que ir a morningstar.com, es una website muy linda, pues tiene muy buena información. Ahí donde dice quotes, van a ver en esa ventanita, pongan el nombre de la empresa, la buscan en donde dice search, y si conocen de alguna forma la sigla, por ejemplo Microsoft la sigla es MSFT, etcétera. Entonces ahí le ponen la sigla y le dan enter y van a parar a toda la información de mercado. Tiene muy buena información. Ahí lo que ustedes quieren calcular primero cuál es el margen de la empresa, o sea, la rentabilidad de la empresa, y después le restan la rentabilidad de empresas parecidas. Recuerdan que eso es el concepto de EVA. Mi rentabilidad versus la rentabilidad de otras empresas. Mi rentabilidad la sacan de acá. De alguna forma ustedes van a la parte ¿cómo se dice? Indicadores financieros, y después van a la parte de margen operativo. ¿Ven? Acá tienen el margen operativo, lo tiene por acá abajo. Acá está, margen operativo, y tienen 10 años, y de alguna forma un poco la sabiduría de cada uno es decir, bueno, ¿cuál es la cifra más representativa? ¿No? Si ha sido muy alta hace unos años, ahora es muy baja, tal vez siga siendo baja, si ha sido baja antes y ahora es alta. Ahí está un poco el sentido común de cada uno de ver
a futuro, cuál es la cifra del pasado que mejor refleja lo que puede llegar a ser el futuro, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, sacan ese margen operativo. Exxon tuvo un margen operativo muy bueno, de alrededor del 20%, lo cual claramente indica competencia oligopolista, lo cual en el mercado petrolero ustedes bien saben que existe la OPEC, que de alguna forma permite producir cárteles, los cuales Exxon de alguna forma es beneficiario de esos cárteles, y de alguna forma eso permite que tenga una rentabilidad muy alta. Pero bueno, una vez que calculamos el margen operativo, hay que restarle el costo de fondos. Entonces ahí lo que hacen el costo de fondos, multiplican la beta, recuerdan que era 0,4, por una rentabilidad promedio, que eso cambia, pero más o menos es alrededor del 8%. Entonces con eso sacan la rentabilidad de Exxon menos la rentabilidad de empresas equivalentes o con riesgo similar, les da un EVA del 17%, que es bastante bueno, es un buen EVA. Vamos, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que efectivamente van a empezar a ver, cuando vean los EVAs de otras empresas, que es cierto que hay una correlación entre la competitividad, entendida en cuanto al entorno competitivo y la estrategia competitiva de la empresa, y el EVA. Van a ver un poco lo que acá dice, ¿no? Que cuando el EVA es inferior al 2%, esta zona de acá, menos 2%, van a ver que claramente es un entorno de competencia perfecta. Cuando el EVA está entre el menos 2 y el más 6 más o menos, van a ver que es un entorno de competencia monopolista. Por ejemplo, como les digo, competencia perfecta significa commodities, o sea, productos completamente estandarizados, tipo azúcar, carbón, maíz. Cuando competencia monopolista es empresas que tienen capacidad de diferenciación, como por ejemplo los automóviles, o por ejemplo los productos de cosméticos, o los alimentos, etcétera, comida, digamos, McDonald's, etcétera. Van a ver que cuando tiene un EVA superior al 6%, ya estamos hablando de oligopolios, o sea, negocios donde prácticamente no hay competencia. Por ejemplo, las empresas celulares casi no compiten. Las empresas, por ejemplo, de productos que han estado durante muchos años, tipo cornflakes, copos de maíz, que han estado muchos años dando vueltas, eso suele no competir. Entonces ya han aprendido que competir no es bueno, entonces ya no compiten. Y después, finalmente, monopolios tienen un EVA realmente muy alto, entonces monopolios tipo, qué sé yo, Microsoft Office, Microsoft Excel, Intel, etcétera, digamos, hay no muchas, pero hay empresas que son totalmente monopolistas. Entonces es muy interesante, ven, porque ya empiezan a sacar conclusiones que son muy enriquecedoras. O sea, darse cuenta, esa correlación entre el EVA y el tipo de competencia, tanto en el entorno competitivo como en la estrategia competitiva, es algo que realmente es muy importante para nuestro seminario, porque de alguna forma uno empieza a darse cuenta que de alguna forma hay cosas que tienen, decisiones estratégicas que tienen impacto en los negocios, en la comunidad. Siguiente paso, vamos a analizar la segunda variable. La variable de recién fue la rentabilidad. Ahora vamos a analizar el crecimiento de ventas. O sea, una vez que uno es rentable, lo siguiente uno quiere es crecer, evidentemente. Y ese crecimiento está liderado por la innovación. En inglés van a ver en el papel ese que les dije de Critical Thinking, que habla de drivers. Entonces, de alguna forma vayan a Morningstar y de vuelta ahí saquen cuál es el crecimiento de las ventas de los últimos años. De alguna forma, nuevamente lo mismo, fíjense cuál es más relevante, ¿no? Cuál es la cifra de estas que mejor refleja lo que ustedes quieren, lo que ustedes están analizando. En el caso de Exxon, tuvo un cierto crecimiento, no es demasiado alto, de alguna forma ha seguido un crecimiento más bien vegetativo y un poquito más impulsado por la venta de petróleo a países como China, India, Brasil, etcétera. Entonces, ¿qué han aprendido? Y bueno, que efectivamente hay empresas que tienen recursos especiales que los ayudan a crecer y otras no las tienen. Crecen más por cuestiones externas o por cuestiones vegetativas o por lo que fuere, pero no porque tengan realmente una empresa organizada con recursos específicos que les permitan crecer. Entonces esto les permite entender la segunda variable, que es el crecimiento. Vamos a la tercera variable, que es el capital. Recuerdan que para crear valor, habíamos visto ese gráfico que les mostré ya varias veces, que ustedes tienen que desarrollar recursos que les ayudan a ser rentables o a crecer. Entonces vamos a hablar de los recursos. Los recursos, de alguna forma, el capital está correlacionado con los recursos, ¿no? Hay capital que crece rápido, capital que no. Hay todo un tema de lo que es, ya lo vamos a ver después, el capital físico, capital intelectual, ya lo vamos a analizar más adelante. Pero por ahora solamente vamos a analizar vamos a medir de alguna forma. Fíjense que lo que queremos es poner una métrica para que vean que todas estas cosas son ciertas.
vamos a usar como métrica lo que es el price to book value, o sea, el precio de la acción comparado con el valor de libros, el valor contable de la acción. Entonces vuélvanse a Morningstar y vayan a la parte de evaluación y a la parte de price book, y ahí van a ver que les da un gráfico muy simpático de los últimos 10 años, cómo se compara el valor de libros, el valor de mercado versus valor de libros de la empresa que ustedes han analizado con el promedio de la bolsa. Y en algunos casos van a ver que la cifra de la empresa de ustedes van a tener un valor de mercado con respecto al valor de libros mucho más alto que la bolsa, en otros casos más bajo que la bolsa. Y eso de alguna forma les mide lo que se llama el capital intelectual. El capital intelectual es la diferencia entre el valor de mercado de la acción y el valor de libros. Y ese capital intelectual van a ver después que se relaciona con muchas variables: conocimiento, relaciones, recursos específicos, etcétera. Entonces, en el caso de Exxon ustedes ven que prácticamente el capital intelectual de Exxon es casi el capital intelectual de la bolsa, por así decirlo. O sea que prácticamente lo que están diciendo, que el valor de mercado con respecto al valor de libros es prácticamente igual al de la bolsa. Eso significa que realmente no tiene algo realmente que lo diferencie. Entonces, ¿qué aprendimos de esta última parte del ejercicio? Es que van a ver que sí existe un capital intelectual, que hay empresas que tienen capital intelectual muy alto, otras tienen un capital intelectual muy bajo o eventualmente negativo directamente, que el valor de mercado es inferior al valor de libros. O sea que van a ver que efectivamente hay una correlación entre los recursos y su capacidad de crecimiento y su capacidad de producir rentabilidad. Entonces, con esto, y acá les puse entonces, para completar el gráfico que lo explica, esto lo vamos a ver después dentro de un par de semanas, de alguna forma, empresas que tienen mucho capital físico, empresas que tienen mucho capital intelectual. Las empresas con tal capital físico les cuesta crecer y les cuesta tener un EVA positivo. ¿Por qué? Porque el capital físico tiene una serie de contras, mientras que el capital intelectual, conocimiento de relaciones, de alguna forma se multiplica por sí mismo. Ustedes invierten en capital físico y esa inversión se vuelve vieja, se oxida, se transforma en obsoleta, hay que amortizarla. Mientras que lo que ustedes invierten en capital intelectual se multiplica por sí solo. O sea, las relaciones traen relaciones, el conocimiento genera conocimiento, las relaciones y conocimiento entre sí se potencian. Entonces todo lo que es capital intelectual de alguna forma crece por sí solo, de alguna forma, en la medida que esté bien orientado. Entonces eso les permite entender lo que es central, que es la creación de capital intelectual para poder tener un EVA positivo y para poder tener crecimiento. Acá de alguna forma lo que les pongo son un poco las teorías que explican todo el tema de los recursos, del capital intelectual, lo que es economía industrial y todo lo que es la teoría de recursos. RVF es Resource View of the Firm, es toda una teoría que explica que la estrategia moderna se basa en recursos. Entonces, ¿qué aprendimos de todo este ejercicio completo que ustedes han hecho en todo este trabajo de buscar indicadores y analizar? Vamos a descubrir que hay empresas que crean y empresas que destruyen valor económico. Empresas que tienen un EVA positivo y empresas que tienen un EVA negativo. Empresas que tienen crecimiento, empresas que no tienen crecimiento. Empresas que tienen un capital intelectual positivo, otras tienen un capital intelectual negativo. Y de alguna forma se van a dar cuenta que todos esos indicadores correlacionan con las estrategias que acá tenemos. O sea, que el EVA correlaciona con el poder del mercado. Que la innovación correlaciona con estrategias de innovación. Que el crecimiento de ventas correlaciona con estrategia de innovación, que el capital correlaciona con los recursos que tienen, especialmente capital intelectual. Y de alguna forma ya establecen toda una métrica que les va a venir muy bien para todo el trabajo que vamos a hacer después. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Su trabajo es, de alguna forma, crear un documento, puede ser un PowerPoint, si se han familiarizado con ellos, o un documento de Word, o lo que ustedes quieran, y que básicamente analicen si esa empresa que ustedes han elegido es capaz de crear valor económico. Vean la evolución de la acción, vean lo que es su EVA, y ver qué pasa con su competencia, su crecimiento de ventas, qué pasa con su innovatividad, su capital, qué pasa con sus recursos, y en base a eso analizar si la empresa es capaz de crear valor y en base a qué, cuál es la causa por la cual crea valor o destruye valor económico. Después de ello, vayan a la website, van a encontrar ahí un link que se llama Estrategia de Creación de Valor Económico, un foro de discusión. Entren en el foro, cada estudiante tiene que crear un nuevo hilo de discusión, un nuevo tema de discusión, pongan el nombre de la empresa, pongan lo que ustedes quieran, y el requisito es que tienen que colocar su investigación
y responder al menos a la investigación de 2 de sus compañeros. Esto es la ley, o sea, a lo largo de toda la semana será la misma lógica. Lo que queremos es crear un foro donde todos aprendamos de todos. Lo interesante no es solo la investigación que uno hace, sino la investigación que hacen los demás, porque ahí es donde se van a dar cuenta cómo se produce este tema de la creación de valor. O sea, viendo cómo muchas empresas crean, muchas destruyen, hay que ver las métricas de todos para completar todo el trabajo de investigación. Eso es todo, les deseo suerte en esta investigación, ojalá que se diviertan y que aprendan. Este tema es realmente muy, pero muy central. Ese es uno de los pilares de todo el trabajo que vamos a hacer de discernimiento, que vean esta existencia de resultados concretos que dependen de sus estrategias o del entorno. Muchas gracias.